El Holocausto, sin duda, es una de las páginas más trágicas de la Segunda Guerra Mundial. Auschwitz, Buchenwald, Treblinka. Hoy en día, cada estudiante de primaria conoce estos nombres aterradores. Mucho menos conocida es la historia de los guetos judíos, que fueron creados por los nazis para aislar y exterminar a la población judía. El encierro en los guetos fue una sentencia de muerte para cientos de miles de personas de diferentes posiciones y edades, a quienes solo las unía una cosa: su origen judío. En este episodio hablaremos sobre cuándo se crearon los primeros guetos judíos, cuál era su estructura y reglas, y cómo vivían los prisioneros de estos lugares. También sabrán qué es un gueto, cuándo aparecieron y para qué fines fueron creados. Me llamo Semyon y declaro inaugurada la sección ¿Cómo vivían? ¡Comenzamos! Un poco de historia. El término gueto apareció mucho antes de que los nazis llegaran al poder en Alemania. Originalmente no tenía ningún significado negativo. Las comunidades judías en Europa siempre se asentaron de manera separada, apartadas del resto de la población. En el siglo XIII, en Aragón se emitió un decreto real que ordenaba a todos los judíos vivir en un barrio especialmente designado para ellos. Más tarde, esta práctica se extendió por toda Europa. Había barrios judíos separados en ciudades de Alemania, Francia, Taima, Suiza y Chequia. El nombre de gueto para este tipo de asentamientos apareció en Venecia en el siglo XV y no tenía nada de despectivo. Así llamaban los venecianos a una parte de la fundición que por razones de seguridad contra incendios se construía lejos de los demás edificios. Aquí claramente se pueden ver ciertas analogías. Al asentar a los judíos en un barrio separado, las autoridades de las ciudades medievales buscaban protegerlos del antisemitismo desenfrenado, que en ese entonces reinaba en Europa. El gueto judío medieval no era diferente de los demás barrios de la ciudad. Se podía entrar y salir libremente. Este término adquirió una connotación negativa mucho después, cuando empezaron a llamar guetos a cualquier barrio urbano pobre y superpoblado, donde vivían no solo judíos, sino también otras minorías étnicas. Los guetos judíos en Europa existieron hasta el siglo XIX y en su mayoría fueron eliminados durante la época de las guerras napoleónicas. El gueto de Roma fue el que duró más tiempo que los demás. Finalmente fue cerrado solo en 1888. ¿Cómo surgieron los guetos nazis? En 1933 los nazis llegaron al poder en Alemania. Ellos hicieron de la superioridad de la raza aria la base de su ideología y su eterna confrontación con el sionismo mundial. Desde ese momento, el antisemitismo abarcó literalmente todas las esferas de la vida de la sociedad alemana. Otras nacionalidades y minorías también sufrieron por parte de los nazis, por ejemplo, los gitanos o los homosexuales. Pero precisamente los judíos eran considerados los principales enemigos del Tercer Reich. Por primera vez, Adolf Hitler declaró la necesidad de aislar a la población judía en 1939, aunque la dirigencia nazi comenzó a discutir esta idea mucho antes, 10 meses antes del ataque a Polonia. En ese momento, la palabra gueto apareció por primera vez en los documentos oficiales alemanes. Los nazis comenzaron a implementar esta idea en septiembre de 1939, cuando 3 millones de judíos quedaron bajo su control, viviendo en el territorio de Polonia. Sin embargo, los alemanes no solo querían resolver el problema con ellos, sino también deshacerse de las personas de origen incorrecto dentro del propio Reich. Hablando en términos simples, en Europa del Este, los nazis consideraban estos lugares como una especie de vertedero para representantes de la raza inferior, a quienes era necesario desalojar para hacer espacio a los verdaderos arios. Vaya caray, ¿qué cosas pasaban por la cabeza de la gente? El primer gueto judío fue creado en la pequeña ciudad de Piotrków Trybunalski en octubre de 1939. Y a principios de 1940 comenzó a funcionar el Gran Gueto en Łódź. Los nazis acompañaron el reasentamiento de los judíos con una poderosa campaña informativa. Por ejemplo, engañaban diciendo que, debido a su falta de higiene, los judíos supuestamente propagaban enfermedades infecciosas. Por eso era necesario aislarlos obligatoriamente. Los guetos continuaron creándose durante todo el año 1941
Aparecieron en Lublin, Vilna, Zlochev, Cracovia, Kaunas, Minsk, Białystok y muchas otras ciudades. En total, en los territorios ocupados por los nazis, se crearon más de 1.150 guetos. De ellos, más de 1.000 estaban en los territorios ocupados de la URSS. Los guetos más grandes estaban en Polonia. Por ejemplo, en el gueto de Varsovia vivían 450.000 personas, en el de Łódź, más de 200.000. En el territorio soviético, los más grandes eran los guetos de Leópolis y Minsk, respectivamente 180.000 prisioneros. Incluso hubo un gueto fuera de Europa, en Shanghái. Ahí, los aliados asiáticos de Alemania, los japoneses, reunieron no solo a los judíos locales, sino también a todos los estadounidenses y europeos que vivían en la ciudad. El umbral del infierno. A finales de 1941, la dirección del Reich se enfrentó a la pregunta: ¿qué hacer después con los guetos? Para ese momento, había más de 1 millón de judíos en ellos. La mortalidad entre los prisioneros era altísima. La causa era el terrible hacinamiento y la falta de higiene. No había alimentación adecuada, ropa abrigadora, ni atención médica. Está claro que eso no era lo que preocupaba a los nazis, sino la enorme cantidad de recursos que se destinaban al mantenimiento de todo ese sistema. Aquí es necesario hacer una importante digresión. El asunto es que, después de llegar al poder, los nazis no pasaron de inmediato a una política de genocidio total hacia los judíos. Prácticamente hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial, intentaron expulsar a los judíos del país, hacer su vida insoportable. El problema era que los judíos no tenían a dónde ir. Ningún país quería recibirlos. Ni siquiera ayudaron varias conferencias internacionales dedicadas a este tema. No les gusta hablar de esto, pero el llamado mundo civilizado pudo haber prevenido parcialmente el Holocausto simplemente ofreciendo refugio a los judíos europeos. Pero, por desgracia, a los judíos alemanes se les negó la entrada a Estados Unidos y Gran Bretaña limitó su reubicación en la Palestina bajo su control. En 1940, Hitler le ofreció a Stalin llevarse a todos los judíos alemanes, pero también recibió una negativa. Después de la ocupación nazi de Francia, se discutió seriamente un proyecto para reasentar a todos los judíos europeos en Madagascar, pero tampoco se llevó a cabo. En los años previos a la guerra, 330.000 judíos lograron escapar de Alemania y Austria. Unos 100.000 más se trasladaron a países vecinos, pero fueron perseguidos ya durante la guerra. A principios de 1942, la cúpula nazi aprobó un plan inhumano para la solución final de la cuestión judía, que implicaba el asesinato masivo de la población judía de Europa. Fue a partir de ese momento cuando los terribles campos de exterminio comenzaron a funcionar a toda capacidad y los guetos se convirtieron en puntos de tránsito donde los judíos esperaban ser enviados a las cámaras de gas. ¿Cómo vivían y morían los prisioneros de los guetos? Por lo general, el gueto era un barrio o una calle separada del resto del mundo por alambre de púas o un muro sólido. Normalmente se ubicaba en las zonas más pobres y menos desarrolladas de la ciudad. Al mudarse al gueto, a los judíos solo se les permitía llevar consigo pertenencias personales. El resto de sus bienes debían dejarlo atrás. A los habitantes del gueto se les prohibía salir de su territorio bajo pena de muerte. Solo podían hacerlo con un permiso especial. Un guardia podía disparar sin previo aviso a cualquier persona que se acercara demasiado al puesto de control, incluso si era alguien que pasaba por ahí por casualidad. Una característica distintiva de todos los guetos judíos era la enorme densidad de población. Por ejemplo, en Varsovia, 146.000 prisioneros se apiñaban en un solo kilómetro cuadrado. En el gueto de Piotrków Trybunalski, 20.000 judíos fueron reasentados en un área donde antes vivían 6.000 habitantes. Los nazis restringieron deliberadamente el suministro de alimentos al gueto, por lo que el hambre fue la principal causa de la alta mortalidad entre los prisioneros. El exprisionero del gueto, Yakov Silberstein, recordaba cómo su madre cocinaba sopa con hierbas silvestres y las cáscaras de papa se consideraban un verdadero lujo. La ración diaria garantizada para un habitante del gueto era de solo 300 calorías, cuando en promedio un adulto necesita entre 2.000 y 2.500 calorías.
La única manera de conseguir alimentos era el contrabando desde el mundo exterior, y eso no era fácil ni seguro. Por intentar introducir alimentos al gueto, la pena era la ejecución, pero incluso en esas condiciones, el mercado negro prosperaba. Los alemanes y los colaboradores entre los habitantes locales se aprovechaban de la situación desesperada de los prisioneros del gueto, intercambiando objetos de valor por los alimentos más comunes. En el verano de 1940 comenzaron disturbios por hambre en el gueto de Łódź, después de lo cual los nazis permitieron a los judíos trabajar y comprar alimentos. Además, a la administración del gueto se le asignaron 3 millones de marcos del Reich para la creación de talleres. Los nazis, en general, trataban de delegar la administración de los asuntos cotidianos en el gueto a los propios judíos. Para esto se crearon órganos especiales de autogobierno, los Judenrats o comités judíos. Entre sus funciones estaba la organización de la vida económica, el mantenimiento del orden en el gueto, el suministro de alimentos y la selección de personas para trabajos forzados. A los Judenrats estaba subordinada la llamada policía judía. Además de la opresión por parte de los nazis y los Judenrats que colaboraban con ellos, los prisioneros del gueto a menudo también enfrentaban injusticias por parte de su propia gente. En los grandes guetos rápidamente se formó una especie de sistema de clases. En la cima de este sistema estaban los miembros de los Judenrats y la policía. Después seguían los judíos acomodados, que tenían la posibilidad de comprar comida y artículos de primera necesidad, así como aquellos que tenían acceso al mundo exterior y podían conseguir cosas y productos de contrabando. Más abajo estaban las personas que tenían habilidades útiles en las condiciones del gueto, como los médicos o los artesanos. La desigualdad social provocaba conflictos frecuentes entre los habitantes, lo cual solo beneficiaba a los nazis. Cabe agregar que no todos los empleados de los consejos judíos colaboraban con los nazis por beneficio propio. Muchos usaban su posición para ayudar a sus compatriotas, aunque también había bastantes sinvergüenzas entre los colaboradores. Hay que decir que las reglas y el orden en los diferentes guetos eran muy distintos. Muchos guetos pequeños tenían entrada libre. Sin embargo, a los propios judíos se les prohibía estrictamente salir de sus límites. Por lo general, había pocos alemanes allí, y las autoridades locales simplemente ignoraban muchas infracciones. Los testigos recuerdan que en algunos pequeños guetos incluso se realizaban servicios religiosos. La resistencia en los guetos judíos. A pesar de las condiciones horribles, los habitantes de los guetos no se rendían e intentaban mantener al menos la apariencia de una vida normal. Los vecinos acogían a los niños huérfanos y los voluntarios organizaban cocinas de campaña donde trataban de alimentar a los más débiles. En muchos guetos funcionaban escuelas, lo cual estaba terminantemente prohibido por los alemanes. Si se descubrían, el castigo amenazaba no solo a los maestros, sino también a los alumnos. En los guetos se organizaban diversos eventos culturales, conciertos, conferencias y obras de teatro. Por lo general, los fondos recaudados se destinaban a ayudar a los más necesitados. Había cursos donde los entusiastas enseñaban a todos los interesados diferentes habilidades útiles, desde preparar platillos con pocos ingredientes hasta hacer recuerdos. Está claro que el beneficio práctico era limitado, pero este tipo de actividades ayudaba a las personas a ocupar su tiempo, a darles sentido a su existencia y no volverse locos. Las formas activas de resistencia incluían las fugas del gueto, el traslado de prisioneros a países neutrales o a grupos de partisanos. En los guetos se creaban refugios especiales llamados búnkeres, donde los judíos se escondían de las redadas regulares y de las acciones de exterminio. En muchos guetos operaban grupos clandestinos, se dedicaban a la propaganda y difundían información verídica sobre la situación del pueblo. En los frentes llevaban a cabo actos de sabotaje y acciones de guerrilla. No era raro que los prisioneros de los guetos se enfrentaran a sus torturadores con las armas en la mano. Y el caso más conocido de este tipo es el levantamiento en el gueto de Varsovia. Comenzó en abril de 1943 después de la orden de Himmler de limpiar definitivamente el gueto y trasladar a sus habitantes a Treblinka. Para ese momento ya operaba en el gueto una organización judía de combate. Los insurgentes lograron establecer contacto con la resistencia polaca y obtener armas de ellos.
Por eso, cuando los nazis entraron al territorio del gueto, fueron recibidos con fuego y cócteles Molotov. Los milicianos se prepararon bien para la defensa. Cavaron una red de túneles, prepararon rutas para moverse por los techos y puestos de tiro. Ante la resistencia, los nazis se retiraron, pero ese fue solo un éxito temporal para los insurgentes. La rebelión continuó un mes más, pero las fuerzas eran demasiado desiguales. Los alemanes trajeron refuerzos, usaron artillería, vehículos blindados e incluso aviación. El gueto, junto con sus habitantes, simplemente fue incendiado y arrasado. Murieron entre 7 y 12.000 personas. A algunos más, los alemanes los enviaron a campos de exterminio o los fusilaron. Las bajas de los represores fueron de solo unos cientos de personas. El comandante de la operación represiva, el Gruppenführer Jürgen Strupp, personalmente voló la gran sinagoga del gueto, marcando así la derrota de los insurgentes. Más tarde, ya estando en la celda de los condenados a muerte, Strupp relataría de manera teatral y sincera las atrocidades que cometieron los nazis al reprimir el levantamiento. El levantamiento de Varsovia estaba condenado al fracaso desde el principio, pero se convirtió en una clara victoria moral para los prisioneros del gueto. Ellos demostraron que incluso en la situación más desesperada siempre se puede conservar la dignidad, aunque sea al precio de la propia vida. En esos días trágicos, uno de los insurgentes de Varsovia escribió: «No pretendemos salvarte. Ninguno de nosotros sobrevivirá. Queremos salvar el honor del pueblo». Después de Varsovia, los levantamientos se extendieron a otros guetos judíos. Y en agosto de 1943, los prisioneros de Treblinka se rebelaron contra los nazis. En agosto de 1944, los alemanes liquidaron el último gueto activo en Lodz. La mayoría de sus habitantes fue enviada a Auschwitz, donde les esperaban las cámaras de gas. Unas palabras para terminar. La historia de la humanidad está llena de genocidios. No fue una ni dos veces que el pueblo de algún país fue exterminado por completo por los conquistadores. Esto continuó hasta mediados del siglo pasado, cuando la humanidad finalmente decidió poner fin a estas prácticas. Las atrocidades de los nazis contra la población judía horrorizaron tanto al mundo que éste dijo: «Nunca más». Hoy en día, el genocidio es quizás el crimen más atroz del que se puede acusar a un país o a un político en particular. Desafortunadamente, no todos comprenden a dónde lleva la creencia de algunos pueblos en su propia excepcionalidad y la actitud de desprecio hacia otras naciones. No se han aprendido las lecciones de la historia. Y eso significa que la historia puede repetirse. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.